Santiago Abascal acaba de contar la historia más brutal que he escuchado sobre cómo este país destroza los sueños de su juventud. Una pareja de 26 y 28 años que ahorró durante 10 años viviendo con sus padres, renunciando a vacaciones, a caprichos, a todo, para comprarse su primer piso, descubrió que se lo ocuparon un día antes de mudarse. Un día, 24 horas antes de empezar su vida juntos en su propio hogar, unos desconocidos reventaron la puerta y se instalaron dentro. La pareja se llama David y Sara, llevan juntos desde el instituto, trabajaron como animales para reunir los 50.000 euros de entrada que pedía el banco, firmaron una hipoteca de 30 años que les va a tener esclavizados hasta los 58 y ahora mismo están durmiendo en el sofá de casa de los padres de ella mientras pagan 900 euros al mes de hipoteca por un piso en el que no pueden vivir porque unos delincuentes se les adelantaron. Y cuando Abascal relató esta historia en el Congreso, cuando mostró fotos de David y Sara llorando el día que iban a mudarse, cuando leyó fragmentos del contrato de hipoteca que firmaron con la ilusión de quien cumple el sueño de su vida, miró directamente a los ojos de la ministra de Juventud y le preguntó algo que retumbó como un terremoto. ¿Esto es lo que les ofrecéis a los jóvenes españoles? ¿Trabajar como esclavos durante 10 años para que un ocupa les robe el futuro en 10 minutos? Lo que nadie te cuenta es cómo funcionó esta tragedia desde el principio. David trabaja como técnico informático en una empresa de logística. Sara es enfermera en un hospital público. Se conocieron con 16 años, empezaron a salir y cuando cumplieron 20 se prometieron que algún día tendrían su propia casa. Pero vivir en Madrid es imposible para gente joven. Los alquileres están por las nubes. Comprar es directamente un sueño inalcanzable para la mayoría. Así que tomaron una decisión durísima: renunciar a independizarse temporalmente, seguir viviendo con sus padres y ahorrar cada céntimo durante años. David vivía en Vallecas con su madre viuda, Sara en Getafe con sus padres y 2 hermanos pequeños. No tenían intimidad, no podían hacer vida de pareja, pero tenían un objetivo claro. Durante 10 años ahorraron de forma obsesiva. David trabajaba turnos dobles siempre que podía. Sara hacía guardias de noche en el hospital, aunque la destrozaban físicamente. No salían de fiesta, no se iban de vacaciones, no compraban ropa nueva, no iban al cine. Cada euro que ganaban iba directo a una cuenta de ahorro. Sus amigos les llamaban locos, les decían que estaban perdiendo los mejores años de su vida, pero ellos tenían claro que querían tener algo propio, que no querían pasarse la vida pagando alquileres a un casero, que querían construir un futuro. Y después de 10 años lo consiguieron. Reunieron 52.000 euros. Era suficiente para la entrada de un piso pequeño en Fuenlabrada, 70 metros cuadrados, 2 habitaciones, un baño. No era un palacio, pero era suyo. Fueron al banco, solicitaron la hipoteca, les pidieron 1.000 documentos, aval de los padres, nóminas de 2 años, certificados de todo tipo. Les trataron como sospechosos, como si pedir un préstamo para comprar una casa fuera un crimen. Pero aguantaron, pasaron todos los filtros. Les aprobaron 130.000 euros a 30 años, hicieron cálculos, 900 euros al mes durante 3 décadas. Iban a tener que seguir trabajando como bestias, renunciando a muchas cosas, pero valía la pena. Iban a tener su hogar, firmaron en la notaría en mayo. El vendedor les entregó las llaves y acordaron mudarse el 15 de junio. Un mes para pintar, arreglar algunas cosas, comprar muebles básicos. Durante ese mes fueron al piso cada día. Lo limpiaron, lo pintaron ellos mismos para ahorrar. Compraron muebles de segunda mano. Sara eligió cortinas. David montó estanterías, hacían fotos de cada rincón y las compartían con sus familias. Estaban en una nube. Por fin, después de 10 años de sacrificio, iban a poder vivir juntos, a poder dormir en su propia cama, a poder hacer el amor sin miedo a que alguien les oyera, a poder invitar a amigos a cenar. El 14 de junio, un día antes de la mudanza, fueron a dejar las últimas cajas. Cuando llegaron al portal, vieron que la puerta del piso estaba forzada. Subieron corriendo. Dentro había 3 personas, un hombre y 2 mujeres. David preguntó qué hacían allí. El hombre le dijo que esa era su casa ahora, que tenían tanto derecho como él. David intentó razonar, enseñó las escrituras, explicó que habían comprado el piso hacía un mes. El ocupa le cerró la puerta en la cara. Sara rompió a llorar. Llamaron a la policía. Llegaron 2 agentes, comprobaron la situación y dijeron lo de siempre: ocupación, denuncia, proceso judicial, 1 o 2 años. David no podía creerlo. Les explicó que iban a mudarse al día siguiente, que tenían el camión contratado, que sus familias iban a venir a ayudarles, que llevaban 10 años ahorrando para esto. Los policías se encogieron de hombros. Les dijeron que lo sentían pero que no podían hacer nada, que la ley era la ley, que fueran a un abogado. David y Sara bajaron a la calle en shock.
se sentaron en un bordillo y lloraron durante horas. Al día siguiente tenían que llamar a la empresa de mudanzas para cancelar, tenían que decirles a sus padres que no se mudaban, tenían que aceptar que todo había sido en vano. Abascal denuncia que esta es la historia de toda una generación, que hay miles de jóvenes españoles que trabajan como esclavos, que renuncian a todo, que ahorran durante años y que cuando por fin consiguen comprar algo, el sistema les destroza, porque España en 2025 no es un país para jóvenes. Es un país diseñado por viejos, para viejos, donde los jóvenes son mano de obra barata sin futuro, un país donde puedes estudiar una carrera, sacar un máster, trabajar 60 horas a la semana y aún así no tener ni para un alquiler decente. Un país donde si consigues ahorrar para comprarte un piso, te lo ocupan antes de estrenar. Y luego los políticos tienen la desfachatez de preguntar por qué los jóvenes no tienen hijos, por qué se van al extranjero, por qué no confían en las instituciones. David y Sara tuvieron que contratar a un abogado. Les cobró 3.000 euros por adelantado. Les explicó que el proceso duraría entre 2 y 3 años, que mientras tanto tendrían que seguir pagando la hipoteca aunque no pudieran usar el piso, que si dejaban de pagar, el banco les ejecutaría la hipoteca y perderían todo. 3.000 euros que no tenían. Tuvieron que pedirlos prestados y ahora pagan 900 euros de hipoteca cada mes, más 200 de abogado, más 600 que les cobra la madre de Sara por dejarles dormir en el sofá. 1.700 euros al mes, más de la mitad de sus 2 sueldos combinados. No les queda para nada. Han tenido que vender el coche. Han cancelado planes de boda que tenían para el año que viene. Están viviendo en una pesadilla sin fin. Abascal señala que lo más indignante es que el banco no perdona ni un céntimo. Les da igual que el piso esté ocupado, les da igual que los jóvenes no puedan vivir en él, ellos quieren su dinero cada mes. Puntual. Y si no pagas, te ejecutan. Pero a los ocupas no les cobran nada. Viven gratis. No pagan hipoteca, no pagan luz, no pagan agua, no pagan comunidad. Todo corre a cuenta de David y Sara, porque en España de 2025, trabajar y cumplir las normas te convierte en un esclavo. Y robar y saltarte las leyes te convierte en un ciudadano con derechos. Luego está el impacto emocional. David ha desarrollado depresión severa. Ha tenido que pedir la baja laboral. No puede dormir, no puede comer, no puede funcionar. Sara aguanta porque tiene que hacerlo, porque trabaja en un hospital y no puede permitirse derrumbarse, pero por dentro está destrozada. Han empezado a pelearse entre ellos. El estrés está matando su relación. Después de 10 años juntos, de haber superado todo, ahora están al borde de la ruptura. Porque cuando pierdes el futuro que habías construido durante una década, cuando ves que todo tu esfuerzo no sirvió para nada, algo se rompe dentro que ya no se arregla. Abascal también ataca a la banca. Dice que los bancos son cómplices de esta situación, que podrían suspender las cuotas de hipoteca en casos de ocupación hasta que se resuelva el proceso judicial, que podrían presionar políticamente para que cambien las leyes. Pero no lo hacen, porque a ellos les da igual, cobran su dinero puntualmente. Si el propietario no puede pagar, ejecutan y se quedan el piso. Luego lo venden a un fondo buitre y vuelven a empezar. El negocio redondo. Mientras tanto, jóvenes como David y Sara se hunden en la miseria. El líder de Vox propone varias medidas específicas para proteger a jóvenes compradores. Primero, que cualquier vivienda comprada por menores de 35 años que sea ocupada antes de la primera mudanza quede bajo protección especial con desalojo inmediato. Segundo, que los bancos estén obligados a suspender las cuotas de hipoteca durante el proceso judicial en casos de ocupación. Tercero, que los ocupas de viviendas de jóvenes compradores sean castigados con el doble de pena. Cuarto, que se cree un fondo de compensación estatal para ayudar a estos jóvenes mientras dura el proceso. Eso sería justicia. Eso sería proteger el futuro. Pero esas medidas nunca verán la luz con el gobierno actual, porque para la izquierda que gobierna, los jóvenes como David y Sara son el enemigo. Son propietarios, son gente que trabaja y ahorra, son individuos que creen en el esfuerzo y el mérito, y eso no encaja en su relato. Para ellos, los buenos son los ocupas, los que no trabajan, los que no ahorran, los que se aprovechan del sistema. Esos sí merecen protección, esos sí son víctimas, y los jóvenes que se rompen el lomo durante 10 años son especuladores, burgueses, enemigos del pueblo. David cuenta que lo peor de todo es la sensación de haber sido timado. Dice que le dijeron que si estudiaba, si trabajaba duro, si ahorraba, si hacía las cosas bien, tendría su recompensa. Que España era un país de oportunidades, que el esfuerzo siempre da frutos, pero ahora sabe que todo eso era mentira, que el sistema está diseñado para joder al que cumple y premiar al que roba,
que puedes trabajar como un burro durante 10 años y perderlo todo en 10 minutos y que nadie va a ayudarte, ni el Estado, ni la policía, ni los jueces, ni el banco, nadie. Abascal también pone este caso como ejemplo perfecto del fracaso de las políticas de vivienda del gobierno. Dicen que han construido vivienda social, que han regulado los alquileres, que han ayudado a los jóvenes, pero la realidad es que los jóvenes están peor que nunca. No pueden alquilar porque los precios están disparados. No pueden comprar porque no tienen ahorros y los bancos no les dan hipotecas. Y cuando consiguen comprar se lo ocupan. Entonces, ¿para qué sirven todas esas políticas? ¿Para qué sirven todos esos ministerios? ¿Para qué sirven todos esos asesores cobrando sueldazos? Para nada. Solo sirven para mantener el chiringuito funcionando. Y luego está el tema generacional. David y Sara son millennials, generación que creció con la crisis del 2008, que vio a sus padres perder trabajos, casas, ahorros, que entró al mercado laboral en plena recesión, que tuvo que aceptar sueldos de mierda y contratos basura, que emigró por miles a Alemania, Inglaterra, América. Los que se quedaron en España lo hicieron porque creían que las cosas mejorarían, que si trabajaban duro, si aguantaban, tendrían su oportunidad. Y ahora descubren que no hay oportunidad. Que el sistema está podrido, que da igual lo que hagas, siempre pierdes. Abascal dice que esta generación ha sido traicionada por completo, que los políticos que ahora les gobiernan tuvieron trabajos fijos a los 20 años, compraron pisos por 4 perras, se jubilaron a los 60 con pensiones vitalicias, pero a los jóvenes de ahora les ofrecen contratos temporales, alquileres abusivos, pensiones que no verán nunca, y encima les echan la culpa, les dicen que son vagos, que no se esfuerzan, que viven de los padres por comodidad, pero la realidad es que están atrapados en un sistema que les exprime y les descarta. David y Sara están ahora planteándose emigrar, irse a Portugal, a Francia, a Alemania, a donde sea que les respeten. Porque en España ya no tienen futuro, han perdido 10 años de su vida ahorrando para nada, están endeudados hasta el cuello, no tienen casa, no pueden casarse, no pueden tener hijos, no pueden hacer nada, solo trabajar, pagar, sobrevivir y cuando miran al futuro solo ven más de lo mismo, más explotación, más impuestos, más sacrificios, para nada, porque el país que prometió cuidarles les ha robado el futuro. Santiago Abascal ha prometido que si Vox llega al gobierno, lo primero que hará será cambiar radicalmente las leyes de ocupación, protección total para propietarios, desalojo inmediato, cárcel para ocupas, ayudas para víctimas, porque un país que no protege a su juventud es un país sin futuro, y España está cada vez más cerca de ser un país sin futuro, porque cada David y cada Sara que pierde su casa es un futuro bebé que no nacerá, un matrimonio que no se formará, una familia que no existirá, y al final, cuando solo queden viejos y ocupas, cuando los jóvenes se hayan ido todos, entonces entenderemos que lo perdimos todo. Pero será demasiado tarde, y ahora déjame contarte qué ha pasado con David y Sara en las últimas semanas. David intentó suicidarse. Se tomó una caja entera de ansiolíticos. Lo encontró Sara cuando volvió de su turno en el hospital. Lo llevaron a urgencias, le hicieron un lavado de estómago, lo salvaron. Pero cuando despertó, lo único que dijo fue que no quería seguir viviendo así, que había trabajado 10 años para nada, que todo su esfuerzo se había ido a la basura, que prefería estar muerto antes que seguir pagando una hipoteca por una casa en la que nunca iba a vivir. Lo ingresaron en psiquiatría, lleva 3 semanas allí, Sara va a visitarlo cada día después del trabajo, lo ve deteriorarse, lo ve apagarse y sabe que aunque salga, ya nada será igual, porque cuando te destrozan el futuro a los 28 años, algo se rompe dentro que nunca más se arregla. Mientras David está internado en un psiquiátrico y Sara trabaja dobles turnos para pagar la hipoteca del piso ocupado, más el abogado más las deudas acumuladas, la ministra de Juventud está inaugurando un programa de ayudas a jóvenes emprendedores. Sonríe para las cámaras, habla de oportunidades, habla de futuro, habla de compromiso con la juventud. Esa misma ministra tiene 35 años, heredó un piso de sus padres en Chamberí, nunca ha trabajado fuera de la política, cobra 7.000 euros al mes del erario público y jamás en su vida ha tenido que elegir entre comer o pagar el alquiler. Vive en una burbuja, no conoce a ningún David ni a ninguna Sara, no sabe lo que es ahorrar durante 10 años, no sabe lo que es que te roben el futuro y sin embargo tiene el descaro de dar lecciones sobre juventud desde un atril. Vox ha documentado más de 2.000 casos de jóvenes compradores que han sido ocupados en los últimos 3 años, 2.000 futuros destruidos, 2.000 parejas rotas, miles de jóvenes hundidos en depresión, en deudas, en desesperación, y ninguno de esos casos sale en los telediarios. Ninguno genera debate político, ninguno importa, porque para el sistema los jóvenes solo sirven para trabajar, para pagar impuestos, para mantener el chiringuito funcionando.
Pero cuando necesitan ayuda, cuando les destrozan la vida, el sistema desaparece. No hay ministros, no hay ayudas, no hay nada, solo silencio. Santiago Abascal ha dicho algo que debería grabarse a fuego en la mente de cada joven español. Este país os odia, os ve como ganado, como mano de obra barata, como pagadores de pensiones que nunca vais a cobrar. No les importáis, no os respetan, no os defienden, y mientras sigáis votando a los mismos, mientras sigáis creyendo que las cosas van a cambiar solas, vais a seguir siendo esclavos. David y Sara creyeron en el sistema, hicieron todo lo que les dijeron, estudiaron, trabajaron, ahorraron, y el sistema les escupió en la cara, les robó 10 años de vida, les destruyó el futuro. Y ahora David está en un psiquiátrico y Sara trabaja como una mula para pagar una hipoteca de un piso en el que viven ocupas. Así que te pregunto directamente a ti, que eres joven, que estás viendo esto, ¿vas a seguir creyendo en el cuento? ¿Vas a seguir pensando que si trabajas duro tendrás tu recompensa? ¿O vas a despertar y darte cuenta de que el sistema está diseñado para joderte? Porque David despertó. Pero fue demasiado tarde, había perdido 10 años y toda su salud mental. Tú todavía estás a tiempo, todavía puedes reaccionar, todavía puedes exigir que esto cambie. Santiago Abascal está peleando esa batalla, está proponiendo leyes que os protejan, está denunciando a los que os roban el futuro, pero necesita que vosotros os levantéis, que dejéis de ser corderos, que os indignéis de verdad, porque si no lo hacéis, dentro de 10 años seréis vosotros los que estaréis en un psiquiátrico después de haber perdido todo, y entonces será demasiado tarde para arrepentirse. El futuro se decide ahora, y vosotros tenéis que decidir si queréis ser David o si queréis ser libres.